Las luces fluorescentes zumbaban su monótona melodía sobre el cubículo de Michael Thompson, proyectando sombras duras sobre los diagramas de ingeniería extendidos ante él. A los 35 años, Michael había aprendido a encontrar consuelo en el ritmo predecible de los sistemas de telecomunicaciones, circuitos que se comportaban según leyes inmutables, señales que viajaban por caminos predeterminados, problemas que cedían ante la lógica y la persistencia, a diferencia de las personas. Ajustó sus gafas de lectura y volvió al informe de configuración de red, con un bolígrafo rojo, listo para marcar otra discrepancia en los registros de mantenimiento trimestrales. 5 años en Megatech Communications le habían enseñado que la atención al detalle no era solo orgullo profesional, era supervivencia en una empresa donde cortar esquinas se había convertido en un arte. La negativa de Michael a comprometerse le había ganado tanto el respeto de sus compañeros como la ira de la gerencia. La mañana transcurrió en rutinas familiares, revisar informes del sistema, actualizar horarios de mantenimiento, atender llamadas de técnicos de campo que realmente apreciaban tener a alguien competente al otro lado de la línea. Michael se enorgullecía de ser el ingeniero al que otros recurrían cuando los problemas complejos necesitaban soluciones, no solo parches temporales. Thompson. La voz cortó el parloteo de la oficina como una cuchilla a través de la seda. Michael no necesitaba mirar para saber que Richard Blackwell se acercaba. La voz del director regional llevaba ese tono particular de desprecio reservado para los subordinados que consideraba por debajo de su atención. Michael dejó su bolígrafo y giró en su silla. Richard Blackwell estaba de pie al borde de la granja de cubículos. Su traje caro y su cabello gris perfectamente peinado lo marcaban como realeza de la gerencia en un reino de pantalones caqui planchados y camisas polo. A los 45 años, Richard había escalado la escalera corporativa con una eficiencia implacable, dejando tras de sí un rastro de carreras rotas y enemigos amargados. Sí, señor Blackwell. La voz de Michael permaneció nivelada, profesional. 5 años de enfrentamientos le habían enseñado a enmascarar su aversión detrás de una fachada de cortesía corporativa. Tu informe de eficiencia para la red del noreste. Los ojos azul pálido de Richard se fijaron en Michael con intensidad depredadora. Va a necesitar una revisión. Michael sintió que su mandíbula se tensaba. El informe le había tomado 3 semanas en compilar, cruzando registros de mantenimiento, registros de tiempo de inactividad y métricas de rendimiento. Cada conclusión estaba respaldada por datos concretos, cada recomendación apoyada por evidencia que incluso el auditor más escéptico no podría disputar. ¿Qué revisiones específicas estás buscando? Las recomendaciones del presupuesto de mantenimiento son demasiado agresivas. Richard se acercó más, invadiendo el espacio personal de Michael en una exhibición calculada de dominación. La corporación no quiere escuchar sobre inversiones en infraestructura en este momento. Quieren escuchar sobre ahorros de costos. Las necesidades de infraestructura son reales, señor Blackwell. Si no abordamos las líneas de fibra óptica envejecidas en los sectores 7 al 12, no te pago para que pienses en estrategias a largo plazo, Thompson. La voz de Richard bajó a un susurro que de alguna manera llevaba más amenaza que un grito. Te pago para que escribas informes que apoyen las decisiones que ya he tomado. ¿Está claro? La oficina se había quedado en silencio a su alrededor. Michael podía sentir las miradas de sus colegas sobre él, esperando ver si doblaría la rodilla o se mantendría firme. Había presenciado este ritual antes. La humillación pública de Richard a cualquiera que se atreviera a cuestionar su autoridad. Algunos se sometían de inmediato, agradecidos de escapar con sus trabajos intactos. Otros contraatacaban y se encontraban misteriosamente reasignados a proyectos sin salida hasta que renunciaban frustrados. Entiendo tu posición, dijo Michael cuidadosamente, pero no falsificaré datos técnicos para apoyar una medida de reducción de costos insegura. El silencio que siguió se sintió lo suficientemente pesado como para aplastar huesos. La cara de Richard pasó por sorpresa, ira, y finalmente se asentó en una sonrisa fría que nunca alcanzó sus ojos. ¡Qué admirable Michael Thompson! El último hombre honesto en la América corporativa. La voz de Richard resonó por todo el piso, asegurando la máxima audiencia para lo que venía. Dime, Thompson, ¿cómo está esa encantadora esposa tuya, Susan? ¿No es así? La sangre de Michael se convirtió en hielo. En 5 años de conflictos, Richard nunca había traído a la familia a sus batallas. Esto se sentía diferente, más oscuro, más personal. Mi familia no es relevante para esta discusión.
Oh, pero creo que sí lo es. La sonrisa de Richard se amplió, revelando dientes que parecían demasiado blancos, demasiado afilados. Verás, Thompson, he estado pensando en el equilibrio entre la vida laboral y personal últimamente, sobre lo importante que es que los empleados entiendan su lugar en el ecosistema más amplio. Michael se puso de pie lentamente, sus manos apretadas a los lados. A su alrededor, las conversaciones habían cesado por completo. Incluso el zumbido distante de impresoras y computadoras parecía silenciado, como si el edificio mismo estuviera conteniendo el aliento. ¿Qué estás diciendo exactamente, señor Blackwell? Estoy diciendo que esta noche estarás pasando un tiempo de calidad con tu esposa, conociéndola mejor, mucho mejor. La voz de Richard llevaba una certeza absoluta, como si estuviera discutiendo el clima del fin de semana. ¿Y sabes cuál es la cosa hermosa, Thompson? No se te preguntará, no se te consultará, simplemente lo aceptarás, porque eso es lo que hacen los buenos empleados. Entienden su lugar. Las palabras golpearon a Michael como golpes físicos. Sintió las miradas de cada colega en la oficina fijas en él, esperando su respuesta. Algunos rostros mostraban conmoción, otros vergüenza por presenciar tal humillación desnuda. Unos pocos mostraban el cálculo frío de la política de oficina, midiendo si la asociación con Michael Thompson dañaría sus propias carreras. ¿No puedes estar hablando en serio? Muerto de serio. Richard se enderezó la corbata con cuidado deliberado. Verás, Thompson, has olvidado algo importante. En esta empresa, yo decido qué pasa y cuándo pasa. Tus pequeños stands morales, tu preciada integridad, no significan nada. Eres un engranaje en una máquina que yo controlo. La visión de Michael se nubló en los bordes. Cada instinto le gritaba que arremetiera, que borrara esa expresión engreída de la cara de Richard con sus puños. Pero en algún lugar en el fondo de su mente, una voz más fría susurraba advertencias sobre cargos por asalto, despido, ruina financiera. Ya es suficiente, logró decir Michael, su voz apenas por encima de un susurro. No, Thompson, esto es solo el comienzo. Richard se inclinó más cerca, su aliento caliente contra el oído de Michael. Esta noche, mientras estés sentado en tu pequeña casa suburbana, preguntándote si deberías haber mantenido la boca cerrada sobre esos informes de mantenimiento, estarás enseñándole a tu esposa cómo es el verdadero poder. La oficina estalló en murmullos nerviosos mientras Richard se enderezaba y se alejaba, sus pasos resonando con autoridad casual. Michael permaneció de pie junto a su cubículo, temblando de rabia y humillación. Se sentía como si estuviera ahogándose. Las horas pasaron en una neblina. Michael completó sus tareas diarias por pura memoria muscular, su mente repitiendo el encuentro en bucles interminables. Sus colegas se acercaron con simpatía cautelosa, palabras silenciosas de apoyo, miradas cómplices, ofertas de solidaridad que se evaporarían en el momento en que les costaran algo significativo. Para las 5:00, la oficina se había vaciado, excepto por el personal de limpieza. Michael se sentó en su auto en el estacionamiento, agarrando el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. El trayecto de 20 minutos a casa se extendía ante él como un viaje hacia territorio desconocido. La casa en Maple Street se veía exactamente como esa mañana. Una casa de estilo Colonial Revival, con un paisajismo cuidado y un buzón pintado para combinar con las persianas. El Honda Civic de Susan estaba en la entrada, confiable y práctico como todo lo demás en su cuidadosamente construida vida de clase media. Michael la encontró en la cocina, preparando la cena con la tranquila eficiencia de 8 años de matrimonio. Susan Thompson tenía 32 años, con cabello castaño rojizo recogido en una coleta práctica y ojos verdes inteligentes, que primero lo habían atraído en una cafetería cerca de la universidad. Trabajaba como oficial de préstamos en First National Bank, un trabajo que se adaptaba a su naturaleza cuidadosa y atención al detalle. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó sin levantar la vista de la tabla de cortar donde estaba cortando verduras para un salteado. Michael se sirvió un vaso de agua y consideró cómo empezar. ¿Cómo le dices a tu esposa que tu jefe había afirmado públicamente que dormiría con ella? ¿Cómo explicas que tu negativa a comprometer tu integridad profesional había escalado de alguna manera a esta pesadilla? Necesitamos hablar. Algo en su voz hizo que Susan levantara la vista, su cuchillo detenido a mitad de corte. ¿Qué pasa? Michael se sentó pesadamente en la mesa de la cocina, sintiendo de repente cada uno de sus 35 años. Richard Blackwell cruzó una línea hoy, una gran línea. Le contó todo.
El informe de mantenimiento, el enfrentamiento, la humillación pública. Con cada palabra, el rostro de Susan se volvía más pálido hasta que finalmente dejó el cuchillo y se hundió en la silla frente a él. «No puede estar hablando en serio», susurró. Estaba completamente serio. Todos lo oyeron. Se aseguró de eso. Susan miró las verduras a medio preparar como si pudieran proporcionar respuestas. Cuando finalmente habló, su voz era apenas audible. «¿Qué vamos a hacer?» Michael había esperado ira, indignación, demandas de acción inmediata. En cambio, escuchó algo que lo heló más que las amenazas de Richard. Resignación, miedo, el sonido de alguien que ya estaba planeando rendirse. «Vamos a contraatacar», dijo con firmeza. «Michael, no». Los ojos de Susan se encontraron con los suyos, abiertos de alarma. «No puedes enfrentarte a Richard Blackwell. Tiene demasiado poder, demasiadas conexiones. Podría destruir tu carrera». «Ya destruyó mi carrera. Hoy lo demostró. Pero si lo enfrentas, será mucho peor». Susan extendió la mano a través de la mesa, su mano temblando mientras cubría la de él. «Tal vez si solo mantenemos la cabeza baja, esto pasará. Tal vez solo estaba tratando de humillarte, y eso es suficiente». Michael miró a su esposa, la mujer que había jurado amar y proteger, que ahora le aconsejaba aceptar lo inaceptable. En sus ojos vio el mismo cálculo que había presenciado en los rostros de sus colegas, la ponderación de principios contra comodidad, dignidad contra seguridad. «Susan, él te amenazó públicamente frente a toda la oficina. Lo sé, y es horrible, pero Michael, tenemos una hipoteca, tenemos pagos de coche, tarjetas de crédito, la vida que hemos construido juntos. ¿Vale la pena arriesgar todo eso por tu orgullo?» La pregunta quedó suspendida entre ellos como una cuchilla. Michael sintió que algo fundamental cambiaba en su relación, una grieta en los cimientos que había pensado inquebrantables. Estaba solo en esta lucha, verdaderamente solo de una manera que nunca había estado antes. «Sí», dijo en voz baja, «mi orgullo, nuestra dignidad, lo vale todo». Susan retiró su mano y volvió a sus verduras, pero Michael podía ver sus hombros temblando. La cómoda rutina de su noche continuó a su alrededor, pero algo esencial se había roto. Mientras Susan cocinaba la cena y hacía pequeños comentarios sobre su día en el banco, Michael hizo sus propios cálculos. Mañana comenzaría la verdadera guerra. Michael Thompson llegó a la oficina la mañana siguiente con la calma metódica de un hombre que había hecho las paces con la guerra. La noche sin dormir había cristalizado su resolución en algo más duro que el acero. Mientras Susan dormía inquieta a su lado, él había pasado las horas oscuras planeando, no solo venganza, sino justicia. La rutina matutina ahora se sentía diferente. Cada interacción con colegas llevaba un nuevo peso. Cada documento en su escritorio tenía un significado potencial. Michael se movió a través de sus tareas con precisión mecánica, mientras su mente catalogaba todo lo que sabía sobre las operaciones de Richard Blackwell. 5 años de observación le habían enseñado que Richard era brillante en la manipulación, pero descuidado con los detalles. La arrogancia del hombre lo hacía descuidado, convencido de que su posición lo hacía intocable. Ese sería su caída. La primera parada de Michael fue el departamento de registros, un reino sin ventanas presidido por Janet Morrison, una mujer de 60 años cuya memoria institucional se remontaba a la fundación de la empresa. La mayoría de los empleados evitaban a Janet, encontrando sus estándares exigentes y su lengua afilada e intimidantes. Michael siempre la había tratado con respeto, y esa inversión estaba a punto de dar dividendos. «Janet, necesito revisar algunos contratos de mantenimiento históricos para la auditoría de eficiencia», dijo. «¿Qué contratos específicamente?» «Todas las autorizaciones del director regional de los últimos 3 años. Estoy buscando patrones en sobrecostos». Algo brilló en los ojos de Janet, una chispa de comprensión que iba más allá de la solicitud declarada. «Eso es mucho material, Michael. ¿Estás seguro de que quieres meterte en todo ese papeleo?» «Muy seguro». Janet sostuvo su mirada por un largo momento. Luego asintió lentamente. «Tendrás los archivos listos en 1 hora. La sala de conferencias B está libre si necesitas privacidad para tu revisión». Los archivos llenaron 2 cajas enteras. Michael extendió los documentos por la mesa de conferencias como un general planeando una campaña. Lo que encontró superó sus peores sospechas. La firma de Richard aparecía en docenas de contratos con costos inflados, todos otorgados a un pequeño grupo de proveedores. Los mismos nombres de empresas surgían repetidamente.
Henderson Construction, Apex Electronics, Sullivan Consulting. Cruzando sus registros corporativos, reveló una red de empresas fantasma y direcciones compartidas que apuntaban a esquemas sistemáticos de sobornos. Pero el verdadero tesoro yacía en los hilos de correo electrónico que Janet había incluido discretamente. La correspondencia electrónica de Richard revelaba a un hombre ebrio de poder, descuidado con la información sensible y supremamente confiado de que sus huellas digitales nunca serían escrutadas. Trabajando hasta tarde, Michael levantó la vista para encontrar a David Chin de pie en la puerta. David era uno de los pocos ingenieros que habían apoyado consistentemente el enfoque intransigente de Michael hacia los estándares técnicos. A los 28 años, poseía tanto el idealismo de la juventud como las habilidades para respaldarlo. ¿Haciendo alguna investigación? Michael señaló los documentos dispersos. David, si fueras a exponer la corrupción en esta empresa, ¿cómo lo harías? David entró en la habitación y cerró la puerta detrás de él. Hipotéticamente, muy hipotéticamente, me aseguraría de tener documentación sólida, múltiples fuentes, verificación independiente. David se sentó frente a Michael, su expresión seria, y me aseguraría de tener aliados en su lugar antes de hacer cualquier movimiento. ¿Qué tipo de aliados? Alguien en los medios, alguien en lo legal, alguien dentro de la empresa con credibilidad. David hizo una pausa, estudiando el rostro de Michael. ¿Seguimos hablando hipotéticamente? Michael tomó su decisión. No. Durante la siguiente hora, Michael expuso todo. Las amenazas de Richard, la evidencia que había descubierto, su plan para derribar a un ejecutivo corrupto. David escuchó sin interrupción, su expresión volviéndose más sombría con cada revelación. «Esto es más grande de lo que pensé», dijo David finalmente. «Richard no solo está abusando de su poder, está robando a la empresa. ¿Me ayudarás?» David no dudó. «Absolutamente, pero necesitaremos más que solo nosotros». El proceso de reclutamiento requirió una planificación cuidadosa. Michael identificó colegas cuya integridad confiaba, personas que habían sufrido bajo el reinado de Richard, pero carecían del coraje o los recursos para contraatacar solos. Sarah Williams, de contabilidad, que había sido obligada a aprobar gastos cuestionables. Tom Bradley, de operaciones de campo, cuyas recomendaciones de seguridad habían sido ignoradas por razones presupuestarias. Marcus Johnson, de recursos humanos, que había presenciado el acoso de Richard a empleadas, pero se sentía impotente para actuar. Uno por uno, Michael se acercó a ellos con conversaciones cuidadosamente redactadas. Encontró terreno fértil para la rebelión. La tiranía de Richard había creado una red de aliados potenciales esperando a alguien lo suficientemente valiente para dar el primer paso. El avance llegó cuando Marcus presentó a Michael a Rebecca Foster, una periodista de investigación del Columbus Business Journal. Rebecca había estado rastreando historias de corrupción corporativa durante años, y su interés se agudizó cuando Michael le presentó la evidencia de los esquemas de Richard. «Esto es sólido», dijo Rebecca revisando los contratos en una cafetería del centro. «Pero necesitarás más fuentes. Las historias de denunciantes corporativos requieren documentación a prueba de balas. ¿Cuánto más necesitas? Registros financieros que muestren los sobornos, testimonios de los proveedores involucrados, alguien dentro de la empresa dispuesto a hablar en público». Michael sintió el peso familiar de probabilidades imposibles. Eso podría tomar meses. «Las buenas historias toman tiempo», dijo Rebecca, inclinándose hacia adelante, su voz urgente. «Si siquiera la mitad de esto es cierto, estás mirando cargos criminales, no solo despido laboral. Richard Blackwell podría ir a prisión». La magnitud de esa posibilidad energizó la planificación de Michael. Estableció canales de comunicación seguros con su creciente red de aliados, creó líneas de tiempo detalladas de las actividades sospechosas de Richard y comenzó a construir el caso integral que derribaría a su torturador. Pero a medida que la investigación se profundizaba, Michael notó señales preocupantes en casa. Susan parecía nerviosa, distraída, saltando ante llamadas telefónicas inesperadas. Hizo preguntas puntuales sobre su trabajo, su horario, sus reuniones con colegas. Cuando mencionó quedarse tarde para terminar proyectos, su alivio parecía desproporcionado. «¿Estás bien?», preguntó una noche, observando cómo paseaba inquieta por la sala de estar. «Solo cansada, estrés del trabajo». Pero sus ojos no se encontraron con los suyos. El martes siguiente, los planes cuidadosamente trazados de Michael casi se desmoronaron.
Había organizado reunirse con David y Sarah en un restaurante para revisar los últimos documentos financieros, cuando su teléfono vibró con un texto urgente de Tom Bradley. Reunión comprometida. RB sabe del restaurante. Aborta. La sangre de Michael se heló. Solo 5 personas sabían de la reunión en el restaurante. Sus 3 aliados, él mismo y Susan, a quien le había mencionado que trabajaría hasta tarde pero no los detalles específicos. O eso creía. Revisando rápidamente las conversaciones recientes, Michael se dio cuenta con certeza enfermiza de que había mencionado el nombre del restaurante a Susan la noche anterior. Un comentario casual sobre cenar en Romano si la reunión se prolongaba. Las piezas encajaron con una claridad devastadora. La nerviosidad de Susan, sus preguntas sobre su horario, su alivio cuando trabajaba tarde, estaba pasando información a Richard. Esa noche, Michael tendió una trampa. Mencionó casualmente a Susan que se reuniría con un nuevo aliado potencial, un ejecutivo ficticio de la sede corporativa interesado en las actividades de Richard. La reunión, dijo, tendría lugar el jueves por la noche en el Marriott del centro. La mañana del jueves trajo la confirmación de sus peores temores. Richard lo acorraló en el garaje de estacionamiento, su rostro retorcido por un placer vengativo. ¿Planeando alguna reunión interesante últimamente, Thompson? No sé de qué hablas. Tu pequeña conspiración se está desmoronando. ¿Realmente pensaste que podías moverte contra mí sin consecuencias? Richard se acercó más, su voz bajando a un susurro. Sé de tus reuniones en el restaurante, sé de tu amiga periodista, lo sé todo. Michael sintió que las paredes se cerraban, pero forzó su voz a permanecer estable. ¿Estás paranoico, Richard? ¿Lo estoy? Entonces explica cómo sé de tu reunión del jueves con James Patterson de la corporación. El nombre ficticio golpeó como un golpe físico. Solo Susan podía haberle dado esa información a Richard. Sorprendido, la sonrisa de Richard era depredadora. Deberías ser más cuidadoso con en quién confías, Thompson. Algunas personas entienden dónde debería estar su lealtad. La traición cortó más profundo que cualquier humillación profesional. Mientras Richard se alejaba, Michael se quedó solo en la tumba de concreto del garaje de estacionamiento, procesando el colapso completo de su vida personal. Su esposa, la mujer que había luchado por proteger, le había entregado a sus enemigos las armas para destruirlo. Pero algo inesperado ocurrió en ese momento de traición suprema. En lugar de desesperación, Michael sintió que una claridad cristalina se asentaba sobre él. Había estado tratando de preservar un matrimonio que ya estaba muerto, proteger a una mujer que había elegido a su enemigo sobre él. Ahora era verdaderamente libre para luchar. Michael regresó a su oficina y activó la fase final de su plan. Llamó a Rebecca Foster y la autorizó a publicar la historia de inmediato, utilizando toda la evidencia que habían reunido. Envió el archivo de investigación completo a la sede corporativa, copiando al CEO y a toda la junta directiva. Entregó personalmente la documentación a la oficina del fiscal de distrito local, solicitando una investigación criminal. En cuestión de horas, la historia estalló en múltiples plataformas. Ejecutivo de Megatech, acusado de esquema de corrupción, dominó el ciclo de noticias de negocios, completo con registros financieros detallados y testimonios de personas dentro de la empresa. La oficina de Richard fue sellada por seguridad corporativa antes del almuerzo. Para las 3:00, había sido escoltado fuera del edificio mientras se llevaba a cabo una investigación completa. Sus teléfonos fueron confiscados, su acceso a la computadora terminado, sus tarjetas de crédito corporativas canceladas. Michael observó desde su cubículo mientras su némesis era conducido por la granja de cubículos en Esposas, flanqueado por investigadores federales. Sus ojos se encontraron por última vez, y Michael vio algo que nunca había visto antes en el rostro de Richard Blackwell: miedo. La guerra estaba lejos de terminar, pero la primera batalla decisiva pertenecía a Michael Thompson. Mientras recogía sus pertenencias al final de ese día histórico, no sintió satisfacción, solo una determinación sombría. Había perdido a su esposa y ganado enemigos poderosos, pero había probado algo importante para sí mismo. Algunas líneas no podían cruzarse sin consecuencias. El verdadero ajuste de cuentas apenas comenzaba. El Tribunal Federal en el centro de Columbus se alzaba como un monumento a la justicia, sus columnas de piedra caliza y su imponente fachada prometiendo un juicio imparcial para todos los que entraban. Michael Thompson subió los escalones en una fresca mañana de octubre, su carpeta de testimonio guardada con seguridad bajo su brazo, listo para asestar el golpe final al imperio en ruinas de Richard Blackwell.
Habían pasado 3 meses desde el arresto de Richard, 3 meses de maniobras legales e intentos desesperados por escapar de lo inevitable. El equipo legal de alto perfil de Richard había arrojado todas las defensas que podían contra los cargos, alegando trampas, cuestionando la validez de las pruebas, atacando la credibilidad de los testigos. Pero la documentación era demasiado completa, el rastro de papel demasiado claro, el testimonio demasiado consistente. Richard había estado luchando en una guerra con un ejército de contadores e investigadores, mientras estaba armado solo con fanfarronadas y conexiones que resultaron cada vez más inútiles, a medida que el alcance de sus crímenes se hacía público. Dentro de la sala del tribunal, Michael tomó su lugar en el estrado de los testigos por tercera vez en tantas semanas. Al otro lado de la sala, Richard estaba sentado en la mesa de los acusados, su traje caro incapaz de ocultar el peaje que los procedimientos habían tomado. El ejecutivo arrogante que una vez había aterrorizado a sus empleados, ahora parecía demacrado y desesperado, su rostro agotado por noches sin dormir y la presión constante del juicio inminente. «Señor Thompson», comenzó el fiscal, ¿puede describir para el tribunal su relación con el acusado antes de descubrir los contratos fraudulentos? La voz de Michael fue firme mientras relataba 5 años de abuso sistemático, cada incidente cuidadosamente documentado, cada humillación dada su justo peso en las balanzas de la justicia. El jurado escuchó con expresiones de creciente disgusto, mientras el patrón del comportamiento de Richard se hacía claro. Un hombre ebrio de poder, convencido de que su posición lo hacía intocable. Cuando Michael llegó al enfrentamiento final en la oficina, describiendo las amenazas de Richard con detalle clínico, varios jurados se estremecieron visiblemente. El abogado defensor objetó repetidamente, pero el daño ya estaba hecho. Richard Blackwell había revelado su verdadero carácter a una sala llena de personas cuya tarea era juzgarlo, y que lo llevó a comenzar a investigar las actividades financieras del señor Blackwell. Continuó el fiscal. Cruzó una línea que ningún ser humano debería cruzar, respondió Michael. Me mostró que su corrupción no era solo financiera, era moral, personal, completa. Alguien tenía que detenerlo. El contrainterrogatorio de la defensa fue brutal pero ineficaz. El abogado de Richard intentó pintar a Michael como un empleado descontento buscando venganza, pero las pruebas hablaban más alto que las insinuaciones. Los registros financieros no mienten, las empresas fantasma dejan rastros de papel, los esquemas de sobornos crean patrones que los contadores forenses pueden desentrañar con precisión matemática. Mientras Michael bajaba del estrado de los testigos por última vez, sus ojos se encontraron con los de Richard al otro lado de la sala del tribunal. El ejecutivo caído lo miró con odio no disimulado, pero bajo la ira, Michael vio algo más. El reconocimiento de una derrota completa. El veredicto llegó 2 días después, culpable de todos los cargos, fraude, conspiración, abuso de oficina y una docena de cargos relacionados que pondrían a Richard Blackwell tras las rejas durante los próximos 7 años. Mientras el juez leía la sentencia, Michael no sintió triunfo, solo una satisfacción sombría de que se había hecho justicia. Fuera del tribunal, los reporteros clamaban por entrevistas, pero Michael las rechazó todas. Esto nunca había sido sobre publicidad o vindicación personal. Había sido sobre trazar una línea y defenderla sin importar el costo. Ese costo se hizo completamente evidente cuando regresó a casa esa noche para encontrar a Susan esperándolo en la sala de estar, sus ojos rojos de lágrimas y sus manos temblando con energía nerviosa. «Michael, necesitamos hablar», dijo. Se sentó, dejó su maletín y estudió el rostro de su esposa. 3 meses de separación la habían cambiado. La mujer confiada con la que se había casado estaba desaparecida, reemplazada por alguien que parecía abatido por la culpa y el remordimiento. «He estado pensando en todo lo que pasó», comenzó Susan, su voz apenas por encima de un susurro. «Sobre mi parte en ello, sobre lo que te hice». Michael permaneció de pie, manteniendo la distancia entre ellos que había crecido con cada día que pasaba. «¿Y a qué conclusiones has llegado?» «Que estaba equivocada, completamente, horriblemente equivocada». Las palabras salieron en una ráfaga, como si las hubiera estado ensayando durante semanas. «Richard me amenazó, Michael. Dijo que si no lo ayudaba, destruiría tu carrera, te pondría en la lista negra de todas las empresas de la industria. Me hizo creer que te estaba protegiendo al traicionarte». Estaba asustada. La compostura de Susan se quebró. Las lágrimas corrían por su rostro. «No entiendes cómo era él cuando no estaba cerca. Las llamadas telefónicas,
las amenazas implícitas, dejó claro que cruzarlo nos destruiría a ambos. Michael sintió una frialdad familiar asentándose sobre él, la misma armadura emocional que lo había llevado a través de la investigación y el juicio. ¿Entonces decidiste ayudarlo a destruirme a mí en cambio? Pensé que si le daba pequeños fragmentos de información, cosas que realmente no importaban, lo satisfarían. Nunca imaginé que llegaría tan lejos. Diste la ubicación de la reunión en el restaurante. Le hablaste de James Patterson. Los hombros de Susan se hundieron. Lo sé, rompí tu confianza de la peor manera posible. Pero Michael, estaba tratando de proteger lo que habíamos construido juntos, nuestra vida, nuestro futuro. ¿Nuestro futuro? La voz de Michael permaneció nivelada, pero cada palabra llevaba el peso de un juicio absoluto. Susan, cuando Richard te amenazó en esa oficina, cuando dijo esas cosas sobre dormir contigo, ¿qué sentiste? Me sentí violada, humillada. Y cuando llegué a casa y te conté lo que pasó, ¿qué pensaste que debía hacer? La voz de Susan bajó a un susurro. Quería que lo dejaras pasar. Querías que aceptara lo inaceptable, que tragara mi dignidad por el bien de nuestra vida cómoda. Michael se acercó más, pero no para consolar, para asegurarse de que no se perdiera ni una sola palabra. Y cuando me negué a hacer eso, cuando elegí luchar por algo más importante que nuestros pagos de hipoteca, tú elegiste ayudar a mi enemigo. Elegí mal, lo sé ahora, pero Michael, no podemos ¿qué? ¿Pretender que no pasó? ¿Volver a jugar a las casitas mientras pretendo que mi esposa no le dio a mis enemigos las herramientas para destruirme? Susan extendió la mano hacia él, pero él dio un paso atrás. Michael, por favor, te amo. Cometí un error terrible, pero las personas pueden cambiar. Podemos reconstruir lo que teníamos. No, dijo Michael en voz baja. No podemos. La finalidad en su voz pareció golpear a Susan como un golpe físico. No intentarás siquiera, después de 8 años de matrimonio. No nos darás una oportunidad para superar esto. Susan, hay traiciones que no pueden ser perdonadas. Líneas que, una vez cruzadas, nunca pueden deshacerse. La voz de Michael permaneció firme, pero ella podía ver el dolor bajo su exterior controlado. Hiciste tu elección cuando más importaba. Elegiste seguridad sobre integridad, comodidad sobre coraje. Elegiste a Richard Blackwell sobre tu propio esposo. Estaba asustada. Yo también lo estaba. Estaba aterrorizado de perder mi trabajo, mi carrera, todo lo que habíamos construido, pero no dejé que ese miedo me convirtiera en alguien con quien no pudiera vivir. Michael se movió hacia la puerta, su conversación claramente terminada. Haré que mi abogado te contacte sobre los procedimientos de divorcio. Puedes quedarte con la casa. Michael, espera. Pero ya se había ido, dejando a Susan sola con los escombros de elecciones que no podían deshacerse. El divorcio se finalizó 6 meses después, una disolución civilizada de una sociedad que había muerto en el momento en que Susan eligió el lado equivocado en una guerra por el alma de Michael. Dividieron sus activos sin rencor, firmaron papeles con la eficiencia de extraños y se separaron sin nada más que decir. Michael se lanzó a su trabajo con un propósito renovado. La empresa, ansiosa por distanciarse del escándalo de Richard Blackwell, lo ascendió a director regional, la misma posición que su antiguo torturador había ocupado. Fue un gesto de rehabilitación y respeto, un reconocimiento de que la integridad era una cualidad que valía la pena recompensar. Un año después, Michael estaba en su nueva oficina, revisando informes trimestrales con la misma atención meticulosa al detalle que siempre había definido su trabajo. La vista desde el piso ejecutivo era impresionante, pero lo que más lo satisfacía era el conocimiento de que cada número en cada informe era preciso, cada recomendación basada en una necesidad genuina en lugar de una ganancia personal. Señor Thompson, la voz de su asistente llegó a través del intercomunicador. Su cita de las 5:00 está aquí. Hágala pasar. La mujer que entró estaba en sus 30 y pocos años, con ojos marrones inteligentes y un apretón de manos firme. La doctora Elizabeth Warren, no la senadora, había aclarado con una sonrisa durante su conversación telefónica. Era una consultora de telecomunicaciones que lo había contactado sobre una posible colaboración en la modernización de la infraestructura. Gracias por hacer tiempo para verme, dijo Elizabeth, acomodándose en la silla frente a su escritorio. Su propuesta me intrigó. La evaluación honesta de las necesidades de infraestructura es algo que esta empresa ahora toma en serio.
Pasaron una hora discutiendo especificaciones técnicas y cronogramas de implementación, y Michael se encontró impresionado por su conocimiento y estilo de comunicación directa. No había doble discurso corporativo, no había agendas ocultas, solo análisis competente y soluciones prácticas. «Debería advertirte», dijo Elizabeth mientras concluía su reunión. «Tengo una reputación por ser intransigente cuando se trata de estándares de seguridad. Algunos ejecutivos encuentran eso desafiante». Michael sonrió, la primera sonrisa genuina que había sentido en meses. «Doctora Warren, creo que eso es exactamente lo que esta empresa necesita». Mientras Elizabeth recogía sus papeles, hizo una pausa. «Escuché sobre lo que pasó con tu predecesor. Lo que hiciste tomó un coraje considerable. Tomó reconocer que algunas cosas valen la pena pelear, sin importar el costo personal». «El costo personal fue significativo, imagino». Michael consideró la pregunta seriamente. Había perdido su matrimonio, soportado meses de procedimientos legales y ganado una reputación que lo seguiría durante años. Pero también había descubierto algo sobre sí mismo que ninguna cantidad de dinero o comodidad podía reemplazar. «Sí», dijo finalmente, «pero algunos precios valen la pena pagar». Mientras Elizabeth se iba, Michael volvió a sus informes, pero su mente divagó hacia el futuro. Por primera vez desde que todo este calvario comenzó, ese futuro parecía brillante. Había aprendido que podía estar solo cuando era necesario, que la integridad no era solo una palabra, sino una elección renovada cada día. En algún lugar al otro lado de la ciudad, Richard Blackwell estaba comenzando su 4º año en prisión federal, su arrogancia finalmente enfrentando consecuencias que no podían comprarse ni intimidarse. Y Susan vivía sola en su antigua casa, rodeada por la vida cómoda que había elegido sobre el honor. Michael había pagado el precio por sus principios y descubrió que era una ganga. La guerra había terminado, él había ganado. 6 meses después de su mandato como director regional, Michael Thompson había establecido una reputación por su competencia y ética intransigente. Las mejoras en la infraestructura que había defendido estaban adelantadas al cronograma y bajo presupuesto. El ánimo de los empleados había alcanzado niveles no vistos en años, y los informes trimestrales de la empresa reflejaban la dramática recuperación en la división del noreste. Era una mañana de martes a finales de primavera cuando cayó el primer zapato. «Señor Thompson», su asistente Jennifer llamó a la puerta de su oficina con una expresión de pánico apenas controlado. «Hay 2 hombres aquí de asuntos internos. Dicen que es urgente». Michael levantó la vista de los informes de optimización de red que había estado revisando, una fría premonición asentándose en su estómago. «Hágalos pasar». Los 2 hombres que entraron llevaban las expresiones serias estándar de los investigadores corporativos. El mayor, un hombre de cabello gris con ojos agudos, se presentó como el director Harrison de la División de Asuntos Internos de la empresa. Su colega más joven permaneció en silencio, tomando notas de todo. «Señor Thompson, estamos aquí respecto a algunas acusaciones graves que han llegado a nuestra atención». Michael señaló las sillas frente a su escritorio. «¿Qué tipo de acusaciones?» «Irregularidades financieras en varios contratos que usted ha aprobado personalmente, específicamente. Hemos recibido documentación que sugiere que puede haber recibido sobornos de Henderson Construction a cambio de licitaciones favorables en la instalación de fibra óptica de Riverside». El nombre golpeó a Michael como un mazo. Henderson Construction había sido uno de los principales co-conspiradores de Richard Blackwell en el esquema de corrupción. Michael había testificado personalmente sobre su participación en los contratos fraudulentos que enviaron a Richard a prisión. «Eso es imposible», dijo Michael cuidadosamente. «Henderson Construction fue expulsada de los contratos de la empresa hace 8 meses tras la investigación de Blackwell». Entonces, «Sí, pero estas acusaciones conciernen a trabajos que supuestamente tuvieron lugar antes de que entrara en vigor esa prohibición». Harrison deslizó una carpeta de manila por el escritorio. «Tenemos registros bancarios que muestran pagos de Henderson a una cuenta a su nombre que datan de hace 18 meses. Michael abrió la carpeta con manos firmes, aunque su mente estaba acelerada. Los documentos dentro estaban profesionalmente preparados. Estados de cuenta bancarios, registros de depósitos, incluso fotocopias de supuestos contratos con su firma falsificada. Alguien había invertido tiempo y dinero considerables en este trabajo de incriminación. «Estos son fabricados», dijo Michael después de revisar los materiales.
Nunca he tenido ninguna relación financiera con Henderson Construction, ni con ningún otro contratista. Esa es una acusación seria, señor Thompson. ¿Está afirmando que estos registros bancarios son fraudulentos? Estoy afirmando un hecho. Alguien ha ido a grandes esfuerzos para fabricar evidencia en mi contra. La expresión de Harrison permaneció neutral. Estoy seguro de que entiende que tenemos que tomar estas acusaciones en serio, dado su papel prominente en la investigación de Blackwell. Cualquier sugerencia de impropiedad financiera requiere un examen exhaustivo. Por supuesto, ¿qué necesitan de mí? Necesitaremos acceso a todos sus registros financieros de los últimos 2 años, estados de cuenta bancarios, declaraciones de impuestos, cuentas de inversión. También necesitaremos suspender su acceso a los fondos de la empresa y decisiones de contratación hasta que se complete nuestra investigación. Michael sintió la familiar sensación de que las paredes se cerraban, pero esta vez estaba preparado. Tendrán mis registros financieros entregados mañana por la mañana. Mientras tanto, me gustaría revisar estas acusaciones más a fondo. Después de que los investigadores se fueron, Michael se sentó solo en su oficina, estudiando la evidencia fabricada con desapego profesional. El trabajo de incriminación era sofisticado, pero no perfecto. Quien lo había orquestado entendía las finanzas corporativas, pero había cometido errores sutiles que revelaban el engaño. La cuenta bancaria supuestamente a su nombre usaba una dirección en la que nunca había vivido. La firma en los contratos era cercana pero no idéntica a su firma real. Más revelador aún, varias de las fechas de pago coincidían con reuniones documentadas donde Michael había estado a cientos de millas de distancia en negocios de la empresa. Pero Michael sabía que probar su inocencia requeriría más que señalar discrepancias. Necesitaba identificar quién estaba detrás del trabajo de incriminación y exponer sus motivos. Su primera llamada fue a David Chen, quien ahora servía como su subdirector. David llegó en minutos, su rostro sombrío después de que Michael explicó la situación. «Esto tiene que estar conectado con el caso Blackwell», dijo David, revisando los documentos fabricados. «Alguien está tratando de desacreditar tu testimonio, tal vez crear motivos para una apelación». «¿O es simple venganza?», respondió Michael. «Richard ganó mucho dinero para mucha gente. Ahora que está en prisión, han perdido su gallina de los huevos de oro. ¿Qué necesitas que haga? Empieza con Henderson Construction. Descubre quién ha estado dirigiendo la empresa desde su acusación federal. Revisa sus registros financieros recientes. Mira si hay algún gasto grande sin explicación que pueda haber financiado esta operación». Mientras David perseguía el ángulo corporativo, Michael contactó a Rebecca Foster, la periodista que había ayudado a exponer la corrupción de Richard. Las habilidades investigativas de Rebecca habían demostrado ser invaluables una vez antes, y sospechaba que serían necesarias de nuevo. Se encontraron en la misma cafetería donde habían discutido por primera vez la evidencia de Blackwell, pero esta vez Michael fue quien presentó documentos a una audiencia escéptica. «Esto es o muy real o muy sofisticado», dijo Rebecca después de examinar los registros bancarios. Crear documentos financieros falsos de esta calidad requeriría recursos serios, lo que sugiere que estamos tratando con alguien que tiene tanto dinero como una fuerte motivación para destruirte. ¿Alguna idea de quién encaja con esa descripción? Michael había estado pensando en esa pregunta desde que los investigadores dejaron su oficina. Marcus Harris, el CEO de Henderson Construction, perdió millones cuando su empresa fue expulsada de los contratos gubernamentales. Su yerno, Patrick Bone, dirige Sullivan Consulting, otra empresa que formaba parte de la red de Richard. Entonces tienen motivo. ¿Qué hay de los medios? La firma de consultoría de Bone se especializa en análisis financiero. Tendrían la experiencia para crear falsificaciones convincentes. Rebecca se recostó en su silla, ya mentalmente delineando su investigación. Necesitarás rastrear el rastro de dinero detrás de estos documentos fabricados. Si Harris y Bone están financiando esta operación, habrá evidencia. Las siguientes 48 horas pusieron a prueba la resolución de Michael como nada en el año anterior. La noticia de la investigación interna se filtró, sin duda por diseño, y la prensa de negocios local comenzó a publicar historias sobre nuevas acusaciones de corrupción contra el hombre que había derribado a Richard Blackwell. Antiguos aliados en la empresa comenzaron a tratarlo con distancia cautelosa. Colegas que habían elogiado su integridad ahora evitaban el contacto visual en los pasillos. La reputación cuidadosamente reconstruida que había ganado a través de meses de trabajo honesto comenzó a desmoronarse bajo el peso de la insinuación y la sospecha.
pero Michael había aprendido algo valioso de su batalla anterior. El pánico era el enemigo del pensamiento claro. En lugar de defenderse públicamente, se enfocó en construir metódicamente su contracaso. El avance llegó de una fuente inesperada. Janet Morrison, la guardiana del departamento de registros que había ayudado a Michael a acceder a los archivos de Richard, apareció en su oficina el jueves por la tarde con un sobre de Manila. «Pensé que podrías encontrar esto interesante», dijo sin preámbulos, deslizando el sobre por su escritorio. Dentro había copias de transferencias financieras recientes de una cuenta de Sullivan Consulting a una firma de investigación privada en Cleveland. Las cantidades eran sustanciales, y el momento coincidía perfectamente con el periodo en que se habría creado la evidencia fabricada. «¿Cómo?», comenzó Michael. 40 años en esta empresa te enseñan dónde buscar cosas que la gente no quiere que se encuentren», respondió Janet. «Marcus Harris llamó a nuestro CEO 3 veces la semana pasada. Parecía muy interesado en el momento de tu investigación interna. La evidencia era condenatoria pero circunstancial. Michael necesitaba algo más concreto para probar la conspiración. Fue entonces cuando recordó un detalle de los estados de cuenta bancarios fabricados. Mostraban depósitos realizados en ubicaciones específicas de cajeros automáticos alrededor de la ciudad. Trabajando con Rebecca, Michael obtuvo imágenes de cámaras de seguridad de esos lugares para las fechas en cuestión. Lo que encontraron fue mejor de lo que habían esperado. Imágenes claras de Patrick Vaughn haciendo depósitos en la cuenta falsa, usando documentación falsificada. La pieza final del rompecabezas llegó cuando la investigación de David reveló que Sullivan Consulting había contratado a la misma firma de investigación privada, que se especializaba en crear identidades falsas y registros financieros fabricados para casos de divorcio y fraude de seguros. Armado con evidencia irrefutable de la conspiración, Michael organizó una reunión con los investigadores de asuntos internos. Esta vez, no se estaba defendiendo. Estaba presentando un caso integral contra sus acusadores. «Señores», comenzó Michael, extendiendo su evidencia por la mesa de conferencias, «me gustaría mostrarles cómo Marcus Harris y Patrick Vaughn intentaron incriminarme por crímenes que no cometí». La presentación tomó 2 horas. Michael los guió a través de cada pieza de evidencia. Las imágenes de las cámaras de seguridad mostrando a Vaughn haciendo depósitos, las transferencias financieras que financiaron el trabajo de incriminación, el análisis técnico que probaba que las firmas eran falsificadas y las reuniones documentadas que probaban que él había estado en otro lugar cuando supuestamente ocurrieron los crímenes. La expresión del director Harrison se oscureció con cada revelación. «Señor Thompson, si esta evidencia es auténtica, estamos viendo conspiración, fraude y obstrucción de la justicia. La evidencia es auténtica y sugeriría que actúen rápido. Harris y Vaughn probablemente están destruyendo evidencia mientras hablamos». Las autoridades federales se movieron con una velocidad impresionante. Para el viernes por la noche, tanto Marcus Harris como Patrick Vaughn estaban bajo custodia, acusados de conspiración para cometer fraude y de intentar obstruir la justicia en un caso de corrupción federal. La firma de investigación privada que había creado los documentos falsos fue allanada, sus computadoras confiscadas, su lista de clientes citada. La vindicación de Michael fue tan pública como lo había sido su acusación. La misma prensa de negocios que había cuestionado su integridad ahora publicaba historias en primera plana sobre el sofisticado trabajo de incriminación y su desmantelamiento metódico de la conspiración. Pero la victoria más dulce llegó en una llamada telefónica desde la prisión federal. «Thompson». La voz era más vieja, más apagada de lo que Michael recordaba, pero aún inconfundiblemente Richard Blackwell. «Hola, Richard». Escuché sobre Harris y Vaughn, movimiento estúpido de su parte. «Sí, lo fue». Hubo una larga pausa. «Quiero que sepas que no tuve nada que ver con este trabajo de incriminación. Puedo ser muchas cosas, pero no me escondo detrás de los esquemas de otras personas». Michael se encontró creyendo al hombre que una vez había sido su mayor enemigo. «Lo sé. Pensaron que podían tener éxito donde yo fallé. Te subestimaron. Subestimaron la importancia de tener buenos aliados». Otra pausa. «Thompson, por lo que vale, tenías razón al luchar. Estaba equivocado al empujarlo tan lejos». La línea se cortó, dejando a Michael solo con la extraña satisfacción de escuchar a su enemigo reconocer la derrota. 6 meses después, Marcus Harris y Patrick Vaughn fueron sentenciados a penas de prisión federal por su conspiración. Sus empresas fueron permanentemente expulsadas de cualquier contrato gubernamental futuro,
y sus intentos de apelar la condena de Richard Blackwell fueron desestimados. Michael Thompson estaba en su oficina, mirando la ciudad donde había luchado y ganado 2 guerras separadas contra la corrupción. Su reputación era más fuerte que nunca, su posición segura, su integridad probada más allá de cualquier duda. El precio de los principios, reflexionó, a menudo se pagaba en cuotas, pero cada pago hacía que el siguiente fuera más fácil, y eventualmente la deuda se saldaba con intereses. Algunas victorias valían cualquier costo que tuvieran.